Ahora sí, vamos a hablar en cuanto a esta noche, en cuanto a el Señor Jesucristo como el Mesías. Ahora, quiero decir algo en esta noche. A veces pasa, y especialmente en las novelas de la tarde, después del mediodía, que están ahí en una escena y de golpe aparece un hombre y le dice a un muchacho, está ahí, y dice, Roberto, tú eres mi hijo, y él no lo conoce, no sabe ni quién es. Dice, ¿este de dónde salió? ¿Cómo que es mi papá? Si yo nunca supe, nunca lo conocí, ¿no es cierto? ¿Vieron esas escenas melodramáticas que aparecen, ¿no es cierto? Y alguien se presenta con una identidad. Ahora, ¿cómo sabemos que esa persona realmente es quien dice ser? Bueno, indudablemente necesitamos de una documentación, de una certificación escrita que atestigue ese carácter identitario, esa identidad que está manifestando tal persona. Cuando uno compra una casa, se hace un boleto de compra-venta a veces, pero lo que más se debe hacer es una escritura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la escritura consta quién es el propietario que vende, quién es el nuevo propietario que compra, y cuando un día alguien viene y dice, esta es mi casa, o viene el hijo del dueño anterior y dice, no, un momentito, ahora estamos nosotros, yo la compré, acá está la escritura, y esta es la documentación que certifica que el dueño soy yo, ¿no es cierto? De la misma forma pasa en la vida con nuestro Señor Jesucristo, con el Mesías que Israel está esperando. Ahora en esta noche yo quiero arrancar con dos preguntas. En primer lugar, ¿es Jesús el Mesías que Israel sigue esperando? De nuevo, ¿es Jesús el Mesías que Israel estaba y está esperando? Segunda pregunta, ¿es el Señor Jesucristo el Salvador del mundo? ¿Será? ¿Es realmente Él? Saben, en esta noche tenemos muchos pasajes bíblicos y veo muchas cámaras apagadas, no sé por qué, pero me gustaría que ahí donde están, en sus casas o donde sea, que tomen nota de todas las citas bíblicas para que después tranquilos los puedan ver, porque ahora vamos a mencionar simplemente, y le pedí a Román, le mandé una cantidad enorme de citas bíblicas y vamos a ir rápido, porque el tiempo se nos va. Pero quiero que en esta noche podamos responder a estas preguntas. ¿Es Jesús el Mesías que Israel estaba y está esperando todavía? ¿Es Jesús el Salvador del mundo? Saben, nosotros en la Biblia encontramos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Encontramos profecías. Profecías. ¿Qué es una profecía? Vamos a definir primero eso y después ya nos metemos concretamente en la identificación del Mesías. Una profecía es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Es decir, es algo que se dice hoy, pero que es a futuro. Y eso son profecías. Ahora todos sabemos, o muchos de los que estamos escuchando acá en la reunión, que cuando alguien profetizaba en nombre de Dios determinada cosa, si eso no se cumplía, esa persona que profetizó lo pagaba con la muerte. O sea, tenía que dar su vida, le quitaban la vida. O sea, era muy delicado profetizar, predecir algo a futuro basándose en esta inspiración divina o sobrenatural. Ahora, para saber bien quién es el Mesías o saber si Jesucristo es el Mesías de Israel, porque estamos hablando de Jesús como Mesías, nosotros deberíamos identificar primero qué características debe reunir X persona para que de hecho podamos decir sí, este puede ser o es el Mesías. ¿Entienden? No tanto quién es, sino qué características debería reunir esta persona para que nosotros podamos identificarlo como el Mesías de Israel. Ahora, ¿puede ser Jesucristo? Alguien dice, no, Jesucristo no lo es. Bueno, a mí me gustaría en esta noche que veamos una cantidad de profecías que al menos en Cristo se cumplieron y que nos permiten identificarlo como el Mesías de Israel. Y entonces vamos a hablar en esta noche del nacimiento del Mesías, vamos a mencionar también
no me quiero olvidar, sí, de características del Mesías, de circunstancias favorables al Mesías, circunstancias adversas al Mesías, circunstancias ajenas al Mesías, la conducta del Mesías, ¿ok? Y terminamos con una cronología bien concreta en cuanto al Mesías. Pero vayamos primero a la concepción, al nacimiento del Mesías. Y para empezar, yo voy a leer ahí, anoten y si pueden búsquenlo, voy a dar algunas citas, miren que son muchas. Empezamos con Génesis 18, del 17 al 18, y esa cita está muy bien ahí, Román. Pero miren lo que dice Génesis 18. Yo voy a leer la profecía y vamos a ver el cumplimiento en pantalla. Entonces, las citas que yo doy, quiero que las busquen y que hagamos un ejercicio con la Biblia. Y las que están en pantalla las leemos ahí. ¿Les parece bien? Génesis 18, versículos 17 y 18, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En primer lugar, el Mesías iba a ser descendiente de Abraham. Observen lo que dice ahí en Mateo 1:1, que recién estaba en la pantalla. Mateo 1:1. ¿Lo tenemos, Román? Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Gracias ahí. Deja ahí, Román, si querés, y yo voy leyendo los otros. En primer lugar, tenía que ser descendiente de Abraham. Entonces, si iban a ser benditos en él todas las naciones de la tierra, bueno, el primer requisito que tiene que ser descendiente de Abraham. Ahora, Abraham tuvo muchos descendientes. ¿Está bien? Bueno, Jesús fue descendiente de Abraham. Pero no solo eso, sino también que era descendiente de la tribu de Judá. Y ahí les voy a leer yo Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Silo es una forma de llamar al Mesías. Observen ahora Mateo 1, versículos 2 y 3, que ahí está en pantalla. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Muy bien. Entonces, no solo descendiente de Abraham, sino también descendiente de la tribu de Judá. Observen ahora conmigo Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Seguramente ustedes conocen esto. Pero bueno, busquémoslo en la Biblia, que es un buen ejercicio. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Observen, dice que de Belén, que una ciudad pequeña, iba a salir el Señor de Israel. Observen ahí lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. De nuevo, Romy, por favor. Lo sacaste. Bueno, está bien. Pero era en Belén, nació en Belén. Observen también, dice la Biblia que nacería de una virgen. Nacería de una virgen. Y observen ahora Isaías, los que tienen Biblia, y anoten por favor, Isaías 7:14. Miren lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dice que una virgen iba a concebir. Ahora ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? O sea, humanamente hablando es así. ¿Cómo una virgen va a concebir? Pero bueno, acá dice en la Biblia eso. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces ahí, observen lo que dice Mateo capítulo 1, el versículo 18.
Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Concibió por obra del Espíritu Santo, era un milagro, pero nació de una virgen. Y lo último en cuanto a su nacimiento, fíjense, Isaías 43, y vos después Juan 1:23. Isaías 43 dice así: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Saben? El nacimiento del Señor Jesús sería anunciado por un precursor, y ese fue Juan el Bautista. Observen ahí Juan, capítulo 1, el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ven, ahí se estaba cumpliendo con el ministerio de Juan el Bautista. Paréntesis, es muy importante que ustedes en la semana, en algún momento o algún día, puedan hacer un estudio de la vida de Juan el Bautista. Saben, se habla muy poco de él. Yo no sé si ustedes han escuchado algún mensaje de Juan el Bautista que hable específicamente de él, de su vida, su ministerio, su nacimiento, su muerte, lo que otros decían de él. Es impresionante. Les animo a que en algún momento lo puedan estudiar. Ahora, en cuanto al nacimiento, a la concepción del Mesías, observen, va a ser descendiente de Abraham, síganme con lo que digo, descendiente de Abraham, descendiente de la tribu de Judá, iban a ser en Belén, iban a ser de una virgen, y él iba a ser anunciado por un precursor antes de nacer. Todo eso se cumplió en Jesús. Estamos hablando en cuanto al nacimiento. En cuanto al nacimiento. Pero vamos a ver ahora las características del Mesías. Características del Mesías. Yo voy a leer un pasaje que quiero que ustedes busquen conmigo rapidito en Isaías capítulo 9, el versículo 6. Y después Román va a ir pasando 3 pasajes bíblicos. Isaías 9:6, observen, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá Isaías está anunciando quién iba a venir, quién iba a llegar, y observen, dice ahí que iba a ser admirable. Lucas 4:22, ¿qué dice? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora ven, dice que la gente está admirada, maravillada, y él iba a ser admirable. Dice admirable, consejero, en realidad van de la mano, ¿no? Porque no puede ser alguien admirable y que es un mal consejero, porque lo admiraban por sus enseñanzas, por su doctrina. Observen ahí también ahora Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y Dice, el Padre uno somos. tremenda afirmación del Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 leímos Padre eterno, ¿se acuerdan? Admirable consejero, Padre fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero ahora Padre eterno. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Quiero decirle que cuando Jesús dijo algo así, humanamente era una blasfemia absoluta, salvo que él sea realmente el Hijo de Dios. Porque recuerden que el pueblo judío, el judío normalmente se tapa la cabeza y ellos se cubrían el rostro y la cabeza para nombrarlo siquiera el nombre de Jehová, de Adonai. Sin embargo, el hijo del carpintero va a decir, yo y el Padre uno somos. Es tremendo. Pero la verdad que o era una blasfemia absoluta o era real. Y fíjense también Juan 14:27. ¿Qué dice? Juan 14:27.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Príncipe de paz. Sabemos perfectamente, todos los que un día recibimos a Cristo como Salvador, que la paz que Él da, solo Él la puede dar. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla también de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? No sé, ¿se acuerdan que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones, y sigue? La paz de Dios es única, es absoluta. Nosotros los que somos hijos de Dios sabemos de qué estamos hablando. Príncipe, príncipe de paz. Ahora, en cuanto al camino ministerial del Señor Jesús, observen, yo voy a ir ahí a Isaías 35, versículos 4 al 6, y después el 10, y le voy a pedir a Román que busque Mateo 11, del 1 al 6. ¿Está bien? Isaías 35, del 4 al 6, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos van abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora observen rapidito. Acá está anunciando que los cojos van a poder caminar, que los ciegos van a poder ver, y todos los que tienen esos problemas físicos, los sordos, van a poder oír. Miren lo que pasó en Mateo capítulo 11, versículo 1 adelante. Hasta 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Es impresionante lo que estaba profetizado, y ahí se cumplió. ¿Vieron cuando Jesús le dice, vayan, díganle a Juan? ¿Qué tan importante era Juan el Bautista? Que el Señor Jesús mismo le dice, vayan y avísenle a Juan. ¿Ven? Por eso les animo también a que estudien la vida de Juan. Ahora, esta es otra profecía cumplida. ¿Saben que algo que no mencioné todavía? Pero en Isaías estamos hablando de 700 años antes de Cristo. En Génesis estamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Cuando nosotros queremos ver el clima para la semana, hoy día, desde hace un tiempito, tenemos la aplicación del clima en el teléfono. Pero si yo preguntara qué va a pasar dentro de un año con el clima, no sabemos, ¿no es cierto? Acá estaban prediciendo algo con inspiración divina, siglos y siglos atrás. Es muy importante que hasta ahora todas estas profecías, en cuanto a la concepción del Mesías, en cuanto a las características del Mesías, en cuanto al camino ministerial del Mesías, se van cumpliendo, por lo menos, en esta persona Jesucristo. Pero observen ahora, vamos a ver circunstancias favorables al Mesías. Zacarías 9:9. Anoten y busquen si pueden. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y ahí tenemos Juan, capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Puede ser? Juan 12. Tomaron 3, ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él,
como está escrito. Tremendo, ¿no? Ahora uno dice, bueno, ahí era todo fiesta, todo bien, circunstancias favorables. Días después fue crucificado, ¿no? Tremendo. Pero ahí entró y dice sobre un asna, sobre un pollino de asna. Ahora, yo sé que Jesús conocía muy bien las Escrituras y alguien puede decir, bueno, pero como él sabía, lo preparó así y pareciera que todo es una película con un guión determinado que Jesús se encargó de cumplir o de actuarlo. Pero quiero decirles que hubo también circunstancias adversas para el Mesías y también, que ya las vamos a ver, circunstancias ajenas al Señor Jesucristo, al Mesías. Observen, circunstancias adversas. Vamos ahí al capítulo de Isaías 53, muy conocido. Isaías 53, versículo 3, dice, ahí lo tienen en pantalla, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado. O sea, le bajaron el precio, el valor al Señor, al Mesías, al Jesús, al quien iba a venir como Mesías, y desechado, hecho como desecho. Un desecho es una basura, ¿no es cierto? Un residuo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y si observan conmigo, San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, observen lo que va a decir ahí. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Sería rechazado por su pueblo, pero también sería golpeado y escupido. Observen Isaías 56. Isaías 56. Dice, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y ahora, no escondí mi rostro de injurias y de disputos, es decir, de escupijos. Di mi cuerpo a los heridores. La Biblia enseña que Jesús se entregó voluntariamente para ir a la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Jesús no era el Mesías, bueno, pero no sé quién otro hizo eso. Y observen conmigo, ahí en Marcos 14, 75. Estamos yendo rápido porque quiero que lleguemos a ver lo que tengo en apuntes. Marcos 14, y algunos 65. Dice. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Tremendo, ¿no? La humillación, la mejilla golpeada, di mis mejillas heridores. Bueno, por lo menos en Jesús se cumplió. Presten atención en algo. Vamos a ver un detalle de la conducta del Mesías. Hasta ahora hemos visto circunstancias favorables, circunstancias adversas, vimos el camino ministerial, vimos las características, vimos la concepción del Mesías. En cuanto al origen, de dónde tenía que ser, de dónde iban a ser. Bueno, qué cosas iban a pasar con él. Pero miren la conducta del Mesías. Isaías 53 de nuevo. Versículo 7. Observen. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice ahí que el Mesías permanecería en silencio ante los adversarios, ante los acusadores. Y observen ahí Mateo, capítulo 26, versículos 62 y 63. Ahí está, si lo pueden ver. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Bueno, Jesús se cayó en silencio, estuvo allí en Isaías 2 veces, dice, y no abrió su boca. 2 veces enmudeció y no abrió su boca. Primero, no abrió su boca. Como cordero, un cordero no se defiende. Esa es la característica que tiene un cordero, que vos lo llevás a donde vos querés y no se retoga, no opone o no muestra oposición, todo lo contrario. No abrió su boca. Ahora, hasta ahora hemos visto todo lo que mencioné recién, pero quiero mencionar también algunas circunstancias ajenas a las decisiones que Jesús podría haber tomado en vida. Cosas que eran por fuera de él, que él no las decidía. Y vamos a ir de nuevo a Isaías 53. Vamos a ver ahí 2 profecías de Isaías 53. Así que tengámoslo a mano. Una ya la vimos, vamos a ver la segunda. Sí, Isaías 53, 12. Ahí está, gracias Román. Dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, escuchen, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremenda esta descripción, es bien específica. Ahora, ahí dice que con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. No dependía de él no decidió dónde iba a morir y cómo. Sin embargo, vemos ahí en este pasaje, observen Mateo 27, versículo 38. Estamos haciendo un estudio en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, gracias Román. ¿Ven? Fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Tremendo. También vemos ahí, observen Salmo 69. Salmos 69, 19 al 21. Son muchos pasajes, anótenlo por favor, después lo ven tranquilo en sus casas con más tiempo, pero Salmo 69, estamos tratando de identificar al Mesías que todavía hoy Israel está esperando. ¿Ok? Y estas son cartas de identificación, rasgos distintivos, identitarios en cuanto al Mesías. Y los vamos viendo uno a uno que se fueron cumpliendo en Jesucristo. Salmo 69, 19. Dice, tú sabes, mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Versículo 20. Y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Y ahora me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tremendo. Observen lo que dice Juan 19, 29. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Tremendo, ¿no? Ahora, eso no dependía de él, él no pidió vinagre estando en la cruz. Sin embargo, le dieron a beber vinagre. Se cumplió en él. ¿Saben? Hemos visto hasta ahora 16 profecías. ¿Saben cuántas hay? Hay un montón. Pero es importante que sepamos identificar quién es quién en la Biblia, en la vida misma. Y vemos cómo, si hablamos de alguien que sea el Salvador del mundo, si alguien que hablamos si podría ser o no el Mesías que Israel todavía sigue esperando, bueno, hasta ahora hemos visto 16, hay más de 70, no vamos a ver las 70, vamos a ver algunas más. Observen, dice que el costado del Mesías iba a ser traspasado. Para eso vamos a Zacarías capítulo 12, el versículo 10. Zacarías 12, 10.
circunstancias ajenas al Mesías. Y dice ahí Román. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y vemos el cumplimiento en San Juan 19, 34. Volvemos a Juan 19. Pero uno Dice, de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tremendo, ¿no? Tampoco dependía de él que lo traspasasen. Observen otra profecía. Salmo 22. Ahí vamos a ver dos profecías del Salmo 22. Versículo 18. Y después, Salmo 22, 1. Pero primero el 18. Dice que ahí echarían a suerte sus ropas. Ahí está, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Observen Marcos 15, 24. A ver qué dice. Vamos, vamos. Vamos, media hora, 31 minutos de mensaje. Marcos 15, 24. ¿Qué dice? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Ahora observen, no quemaron la ropa, no la rompieron. No. La sortearon a ver quién se la llevaba. Tal vez se llevaron lo que conocemos como el talet, que es una tela con filacteria donde están oraciones y demás. Pero bueno, eso no lo puedo afirmar rotundamente. Pero las vestiduras del Señor Jesús fueron obtenidas por algunos que echaron suertes. Otra, Salmo 22.1, dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes conocen el pasaje, observen Mateo 27:46, en una de las horas más oscuras en la historia de la humanidad. Ahí estaba el Señor Jesús clamando a su Padre. Y en un momento el Señor, Dios el Padre, lo había desamparado. Mateo 27:46. ¿Qué dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué ocurrió esa situación? Porque en un momento el Señor Jesús cargó todo nuestro pecado, el suyo, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, diciendo que Dios no admite el pecado en su presencia. Por un momento se dio esa separación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Y el Señor Jesucristo sufrió la cruz, pero el mayor sufrimiento fue la separación del Padre. Y ahí estaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, lama sabactani, estaba diciendo eso. Sería desamparado por el Padre. Observen otra más. Dice que no quebrarían ninguno de sus huesos. Salmo 34, versículo 20. Y después veremos el cumplimiento en Juan 19:33. Pero primero Salmo 34:20. ¿Qué dice? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Tremendo, ¿no es cierto? ¿De quién estaba hablando? Tienen que meterse a estudiarlo, pero está hablando en cuanto al Mesías. Y miren ahí el San Juan 19, Evangelio de Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Tremendo, ¿no? Ahora, Jesús había muerto, podían haber quebrado los huesos igual. ¿Saben por qué quebraban los huesos de la persona que estaba crucificada? Porque la persona cuando estaba crucificada tenía que elevarse en una flexo-extensión de piernas, de estar en flexión a estirar las piernas, elevarse
para poder tomar aire y respirar porque estaba colgado. A medida que tenían menos fuerzas, la persona iba muriendo de a poco hasta quedarse sin oxígeno. Y entonces, cuando tardaba mucho eso, les quebraban las piernas para que no se puedan elevar más. Era tremendo. Hoy día estamos con el COVID-19, que es un virus que ataca principalmente, corríjanme si no, Román, médico o alguno, el aparato respiratorio. Quedarse sin oxígeno es tremendo. Y así morían de a poco. Pero dice que el Mesías no le iban a quebrar ningún hueso. Y así fue, por lo menos en Jesús. Ahora vamos a mencionar, voy a hablar ahora un poquito nada más. Quizás leamos algún pasaje más, hemos leído mucho de la Biblia y es mejor que hable la Biblia más que yo, ¿no es cierto? Ahora, hay una cronología que quiero mencionar de hechos puntuales. Eso es para que lo estudien en la semana. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Tomen nota de esta cita. Daniel 9, 24 al 27. Y ahí habla de la profecía conocida como las 70 semanas de Daniel. Y ahí nos va a mencionar en cuanto al hecho de la orden que se iba a dar para la reconstrucción del segundo templo. Y dice que desde la salida de la orden del rey hasta la construcción, hasta que pase un determinado hecho, que iba a ser la muerte del Mesías, iba a haber 7 semanas y 62 semanas, no lo estoy leyendo para ir más rápido, pero iba a haber 69 semanas. Ustedes saben que en el hebreo, semana significa 7, no necesariamente días, pueden ser 7 días, 7 meses, 7 años, y aquí estamos hablando de semanas de años. Cuando hablamos de 7 semanas y 62 semanas, hablamos de 69 semanas de años. Dice que iban a pasar entonces, 69 por 7 son 483 años. Desde la salida de la orden del rey Artajerjes. 483 años después, en ese periodo, se le iba a dar muerte al Mesías. Observen Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, ya pasaron las 7 y después las 62, se quitará la vida al Mesías. Uno dice, ¿cómo? Claro, lo iban a matar. ¿A quién? Al Mesías. Mas no por sí. No es que se iba a suicidar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y después sigue la profecía. Y hay una pausa entre la primera venida de Cristo. De la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, la cronología es que ahí dice que se le iba a dar muerte al Mesías desde que salga la orden. El rey Artajerjes, entre el año 454 a.C. y 444 a.C., entendamos que antes de Cristo es como cuenta regresiva. 454 años antes de Cristo, después quedaban 444 años antes de Cristo. En ese periodo de 10 años salió la orden del rey Artajerjes. Si usted hace la cuenta en su casa y le suma a menos 454, le suma más 483, le va a dar entre 29 y 39 años después de Cristo. Entre 454 y 444 le va a dar entre el 29 y el 39 después de Cristo. Entonces quiere decir que sea quien sea el Mesías, iba a morir en ese tiempo, que lo iban a matar en ese tiempo. Es decir que Jesús cumple con eso porque él murió a los 33 años de nuestra era. Recuerden, antes de Cristo, después de Cristo. Y por otra parte, si no era Jesús el Mesías, bueno, pero fue alguien que murió en esa época. Bueno, por lo menos nosotros, con todo lo que venimos diciendo, vemos que por lo menos una vez ya vino el Mesías y sí va a volver para una segunda vez, pero vemos cómo se cumple todo esto en el Señor Jesucristo. Y hay una más que quiero, que a veces la pasamos por alto y es tremendo, y está en Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6 y versículo 2. Van a ver lo que dice ahí. Oseas 6, 2.
¿Qué dice? Nos dará vida después de 2 días. Y escuchen, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos, y hay una proyección a futuro, en conocer a Jehová. La resurrección iba a resucitar. Lucas 24:6. Sabemos que Cristo resucitó. Ahora, por todo lo que hemos expuesto en estos 40 minutos, ya terminamos, quiero responder a las preguntas que hice al principio. ¿Se acuerdan? ¿Es Jesús el Mesías que Israel está esperando? ¿Es Jesús el Salvador para este mundo? Y lo que quiero concluir diciendo es que rotundamente sí lo es. Sí es el Mesías que Israel sigue esperando y sí es el Salvador del mundo, el Salvador que cada persona necesita para poner su fe en él. Observen lo que dice ahí Isaías 43:11 y también versículo 25. Gracias, Román, por tu servicio enorme. Isaías 43:11 y 25. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Muy bien, en el Nuevo Testamento, en Hechos 4:12, los apóstoles declararon así. Hechos 4:12, anótenlo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Él es el Salvador del mundo. Solamente Él puede salvar a las personas. Ahora, mis queridos, con eso concluimos. Sé que hemos tenido una maratón de pasajes bíblicos. Gracias, Román. Pero escúchenme, mis queridos hermanos, y también gente que quizás nos esté escuchando. Quiero decirles que tenemos la gran responsabilidad de presentar a la persona de Jesucristo como el Salvador que este mundo y cada persona necesita. Y eso es lo que tenemos que hacer a través del deporte, a través de la profesión, a través del trabajo, en el estudio, en la calle, por teléfono, por WhatsApp, como sea. Presentar a Cristo, porque es el único que puede dar una esperanza. Es el Mesías de Israel. Es el Salvador del mundo. Preguntas para terminar. Primero, ¿es Jesús tu Salvador personal? No estoy preguntando si venís a la iglesia en Formosa. Quizás nos está escuchando alguien que no es de la iglesia. ¿Es Jesús tu Salvador personal? Yo en esta noche te animo a que puedas confiar en este Señor Jesús que dio su vida por amor a vos y a mí, para borrar tus pecados y los míos, por amor a ti, por amor a mí. Y Él quiere ser tu Salvador. Para eso tenés que conocer que sos un pecador y tenés que pedirle a Cristo que entre en tu corazón y te salve. Tenés que poner tu confianza en Él. Y en segundo lugar, para nosotros los creyentes, estamos presentando a Cristo. No estoy hablando si el pastor lo hace, estoy hablando a cada uno. ¿Estás hablando de Cristo a otros? ¿Estamos presentando a alguien, al único que puede salvar y dar una esperanza en este mundo? Hace pocos días murió un periodista de la televisión. Todos los días, cantidad de horas, ahí estaba en el programa y él se cuidaba como nadie. Hasta se dio la vacuna. 2 días después murió. ¿Y sabes qué dijo ese hombre? Dijo antes de morir en un reportaje que él estaba convencido que después de la muerte no había más nada. Que no había nadie que te decía, vení, entra al cielo. O no, vos vas al infierno. ¿Sabes qué? Esa persona murió sin esperanza. Paréntesis, murió sin su Mesías, porque tampoco le conoció. Quiero decir en esta noche, mis queridos hermanos, con todo el amor del mundo que saben que tengo por ustedes, tenemos que hablar de Cristo a otros, predicar el Evangelio, contar lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese Cristo es el que queremos presentar y es el que debemos presentar. ¿Lo estamos haciendo? Espero que sí.
Tengamos una palabra de oración para terminar. Con cada cabeza inclinada me gustaría que cada uno pueda reflexionar por un momento y pensar en personas que todavía no les habló de Cristo. Tal vez usted, señora, usted, señor, chica, muchacho, quizá no le hablaste a ninguno de tus amigos de la facultad, del colegio. Quisiera que te propongas en esta noche presentar a este Salvador, al único Salvador del mundo. Todas estas profecías se cumplieron en Jesucristo. Hay un montonazo más. Te pido que hables con el Señor por un momento. Quizás hay personas con nombre y apellido que conoces. Pedile a Dios la oportunidad de hablarles esta semana. Y hacelo. No nos quedemos en la indicación. Vayamos a la práctica, a hablar de Cristo a otros. Señor y Padre, en esta noche, gracias por tu palabra, por este tiempo, por la iglesia en Formosa. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Pongo todo en tus manos. Quizás personas hoy puedan recibirte o cuando escuchen este mensaje. Y también te pido por nosotros, los creyentes, para que no nos cansemos de hablar de ti a otros. El único puede dar una esperanza de vida eterna. Solo tú, Señor. Y gracias porque un día nos salvaste. Gracias por todo, Padre, en nombre de Cristo. Amén.